Vamos a estudiar algunos episodios en el libro de Éxodo y hoy vamos a comenzar en el capítulo 2, haciendo un pequeño contexto en el capítulo 1 y justamente va a coincidir con el trabajo de los padres y haremos un énfasis muy especial en el trabajo de la mamá. Así que vamos a Éxodo capítulo 1 y hay algunos textos paralelos que si ustedes gustan ya pueden ir buscándolos y teniéndolos ahí a la mano para cuando estemos ahí tomándolos. Éxodo capítulo 2, entonces vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya que se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendía a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por este tiempo de leer tu palabra y de estudiarla. Y también, Señor, te pedimos ahora que nos ayudes a estudiar tu escritura y aprender mucho de ella. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar el libro de Éxodo. El significado de Éxodo es salida. Realmente el nombre hebreo de este segundo libro del Pentateuco son las primeras palabras del libro, que sería: estos son los nombres. Así se llamaba en hebreo, y luego en la Septuaginta se puso el nombre de Éxodo. Este libro realmente se centra en la liberación de Israel. Así que se le puede llamar también como un libro con el tema de la redención, porque Dios va a liberar a su pueblo que ha estado en Egipto aproximadamente 430 años. Aunque ellos no llegaron como esclavos, sin embargo, luego ellos fueron hechos esclavos tras la amenaza que Faraón percibía de parte de este gran grupo de personas, que aproximadamente ellos salieron alrededor de 600,000 varones cuando ya salieron de Egipto. Es decir, que probablemente la gente que ya vivía ahí era de cerca de 2 millones de personas, incluyendo los hijos y cada esposa. Así que en ese contexto comienza el libro de Éxodo, habiendo José traído su familia, y luego se multiplicaron y llegaron a ser una amenaza tremenda para la nación egipcia, y Dios va a comenzar a sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Ahora, dentro de este pequeño contexto que estoy dando, antes de esto voy a anunciarles que el tema que vamos a centrarnos hoy es acerca de una familia piadosa en un mundo impío. Y obviamente nos referimos a Amram y Jocabet, los padres de Moisés, y sus hermanos
a Aarón y María, quienes eran los mayores, y Moisés fue el tercero que les nació. Y vamos a notar que esta familia era una familia muy piadosa, muy valiente, una familia llena de fe en un mundo impío. Y este mundo impío y terrible era Egipto, en el cual el faraón gobernaba de una manera muy autoritaria, como cualquier tipo de reino monárquico, y este rey pues amenazó a los judíos con una esclavitud, pero también luego amenazó con o quiso matar a los niños varones, y dentro de ese contexto vamos a estudiar este capítulo. Antes, notamos en el capítulo 1, en Éxodo, que Faraón manda a las parteras. Y ustedes van a ver ahí en el versículo 17, manda a las parteras que cuando asistan en los partos de las hebreas, si veían que el nacido era un varoncito, lo debían matar. No sabemos cómo fue la orden de cómo debían matarlos y bueno, no nos imaginamos si les iban a quitar y tirarlos al río o si les iban a matar justo en el momento del parto cuando el bebé nacía. Lo que sí vemos fue que es una orden muy cruel, una orden terrible de parte de este rey, porque como dije antes, veía que Egipto estaba amenazada por el número creciente de los judíos. Ahora, Egipto ya tenía muchos extranjeros, pero no tenía una nación extranjera que no se juntaba con otros extranjeros o con egipcios, sino que mantenía la pureza de su familia, de su clan. Y de los 70 que llegaron a Egipto ya serían más de 2 millones, y ellos no se juntaban con otros extranjeros dentro de Egipto. Por lo tanto, Faraón concluyó, si viene algún otro reino, prácticamente podríamos ser destruidos porque los hebreos podrían juntarse a ellos y entonces nos vencen. Y trataron de aplacar el crecimiento judío. Vemos a las parteras cómo responden a Faraón no obedeciéndole. Y dice la escritura, antes de ingresar a nuestro texto, vemos esto, que dice la escritura en el versículo 17, que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron la vida de los niños. Y siguen adelante el, el relato de lo que hicieron estas parteras, y luego que el rey Faraón mandó a toda la población egipcia a matar a los niños varones. Es interesante ver esto que luego se va a replicar y se va a ver en la vida de Jocabed y de Amram, que tampoco temieron a la voz del rey. Y notamos que estas mujeres eran temerosas de Dios y no de los hombres. Eran mujeres piadosas, mujeres que creían en el Señor y mujeres que estaban dispuestas a exponer sus vidas por causa de obedecer a su Dios. Y es interesante que la historia comienza con presentando a dos heroínas, no héroes, varones, sino mujeres heroínas que se tomaron la valentía de actuar conforme a lo que conocían de su Señor. Es en este contexto tan depravado de la sociedad egipcia, una sociedad muy idólatra, es en este contexto de una sociedad muy peligrosa, muy mala, que en el capítulo 2 se inicia básicamente la historia del libertador de Israel. Y notamos ahí, y ahí vamos a ver estos asuntos importantes de esta familia, en el versículo 1 del capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Este asunto es muy importante de rescatar.
Y es el primer aspecto que quiero mostrarles acerca de esta familia piadosa, que obviamente antes de casarse ya eran piadosos, ya eran temerosos de Dios, y esa es una regla muy importante para jóvenes que quieren contraer matrimonio dentro de la voluntad de Dios. A veces jóvenes, como todos nosotros creo, que en algún momento cuando éramos solteros decíamos, vamos a buscar a una mujer temerosa de Dios, o una ah, dama diciendo, voy a buscar un joven temeroso de Dios, pero antes de pensar en matrimonio o de entrar en el matrimonio, cada joven, cada señorita debe ser temerosa y temeroso de Dios. Es un aspecto muy importante. Es algo crucial en la vida de los jóvenes. No piensen en encontrar a un joven o una mujer piadosa, una señorita piadosa, sino ustedes séanlo. Ustedes procuren hacerlo. Ustedes hagan todo lo posible por amar y temer al Señor sobre todas las cosas y aún sobre su propia vida. Sean temerosos de Dios. Padres, insistamos en nuestros hijos que sean temerosos de Dios. Más que tener una profesión, una carrera, un futuro, debemos procurar que nuestros hijos teman al Señor, busquen a Dios, sean fieles a Él, que le amen con todo su corazón y que no amen este mundo y no amen esta tierra. Estos dos jóvenes, Jocabed y Anram, de la tribu de Leví, decidieron casarse en medio de una sociedad peligrosa, una sociedad convulsionada, una sociedad que buscaba matar a los judíos. Y eso es tener fe. Entonces, es el primer aspecto que vemos. Ellos mostraron fe y temor a Dios y de Dios, casándose y decidiendo tener hijos en medio de una sociedad peligrosa. Ahí se puede ver claramente que estos dos jóvenes que luego llegaron a ser casados temían a Dios porque decidieron entrar en la voluntad de Dios, contraer matrimonio, tener hijos y confiaron en la provisión y protección del Señor, aun cuando el propio rey amenazaba sus vidas si es que nacía un hijo varón y lo protegían. Entonces, es importantísimo notar esto en esta vida, en esta familia piadosa. A pesar de la amenaza, a pesar de estar en una sociedad muy peligrosa, a pesar de ser amenazados, ellos decidieron temer y obedecer a Dios y tener un matrimonio y tener hijos. Hoy en día, creo que no es diferente. Cuando jóvenes toman la decisión de entrar en un matrimonio, realmente están tomando una tremenda decisión de fe en el Señor, porque van a querer vivir dentro de una sociedad peligrosa, temiendo al Señor, honrando al Señor sobre sus propias vidas y sobre las leyes que un Estado podría dar, unas leyes que quebranten las Escrituras. Por ejemplo, las parteras decidieron temer a Dios y no hacer caso al decreto del rey, aun cuando su propia vida estaba en peligro. Y eso es realmente la expresión de una persona que teme a Dios dentro de un momento, un tiempo peligroso y convulsionado. Hoy en día, a veces, nuestros jóvenes entran al matrimonio y tienen miedo de tener muchos hijos, porque dicen, pues, no quiero tener tantos hijos porque no sé cómo será en el futuro, quizá la economía, quizá esto no nos vaya bien, quiero criarlos eh, lo mejor que podamos, y realmente la decisión está basada más en lo que uno les quiere proveer que en lo que Dios puede hacer. Y no es una decisión necesariamente temerosa del Señor, sino basándose en un cálculo humano. Jóvenes, cuando entren al matrimonio, hagan la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Oren para tener hijos,
pero no calculen en ello, pensando en cómo está la sociedad y cómo está la economía. Confíen en el Señor. Esta pareja decidió tener hijos como Dios haya decidido proveerles en una sociedad muy, muy amenazante para sus vidas. Y uno de sus hijos fue el libertador del pueblo. Así que ellos expresaron que temían a Dios y que confiaban en el Señor, entrando en el matrimonio como Dios lo había ordenado y teniendo hijos a pesar de vivir en una sociedad muy peligrosa y aún más, siendo esclavos. A veces nosotros pensamos en nuestra economía y es normal pensarlo, pensamos en nuestra estabilidad, pero ellos siendo esclavos dijeron, vamos a hacer la voluntad de Dios y lo hicieron y Dios les proveyó y Dios les sustentó. Otra manera de cómo ellos mostraron que confiaban y temían en el Señor es no temiendo al hombre. Vamos a leer ahora el versículo 2. Dice la escritura, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces, Jocabet y Amram temieron, igual que las parteras, a Dios más que al decreto del rey. Ellos sabían que era peligroso tener un hijo varón, pero ellos decidieron que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en verdad ellos expusieron su vida. Fue un peligro para ellos tener un hijo varón. Probablemente Aarón, que era el mayor de los tres, y María, probablemente ellos nacieron antes de ese decreto del rey, obviamente, porque no tuvieron la misma experiencia que tuvo Moisés de ser salvado. Pero al enterarse que Jocabed está embarazada y ellos no sabían si iba a ser varón o mujercita, pero a la hora que nació, y obviamente no estuvieron las parteras ahí, o si estuvieron, escondieron también al niño, pero al verle nacer, al ver que nació un varoncito, entonces ellos automáticamente pusieron en práctica lo que ya habían establecido antes. Si nace un varón, ¿qué vamos a hacer? Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. No temeremos al hombre, sino temeremos a Dios. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y ahí quiero que ustedes puedan, como les dije antes, buscar conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y noten ustedes, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y ahí está claro lo que el escritor nos dice, no temieron el decreto del rey. Es interesante que el escritor a los hebreos comienza que por la fe Moisés, y está hablando obviamente de la fe de quiénes, de Jocabet y de Amram, sus padres. Pero creo yo que también están incluidos ahí Aarón y María. Es decir, toda la familia está unida en el hecho de temer a Dios. Porque luego vemos a María llevando a su hermanito hacia el río en esa canastita y poniéndolo entre los juncos que estaban ahí a orilla del río Nilo. De manera que esta familia decidió, antes que naciera Moisés, no temer al hombre, sino temer a Dios. Tenían estas dos opciones. O temerían al hombre, a Faraón, a quien se ve, o temerían al Dios invisible, a su Dios, a quien no lo podían ver. Ellos podrían haber optado por lo inmediato, cárcel y muerte, o salvar su vida, cualquiera de las dos opciones. Pero ellos decidieron ver el futuro.
por medio de la fe. Y ellos pensaron más en quién es Dios y hay que obedecerle, y Dios se encarga del futuro. Esa es una acción de fe, esa es una vida de fe, que no estamos mirando lo inmediato, no estamos mirando lo que va a ocurrir ya mismo, no estamos tratando de querer que nos vaya bien ahora, en este momento, sino que enfocados en el Señor, tomaron decisión y dejaron a Dios, el futuro en las manos del Señor. Realmente ha sido una situación bastante complicada. Ha sido muy difícil para ellos. Sabían que su vida corría peligro, pero actuaron en fe y escondieron al niño, y como no sé si lo dice Hebreos o Hechos, ellos decidieron esconder al niño. Creo que es en Hechos, dice que decidieron criar al niño. Y eso es vivir por medio de la fe en el Señor. Y la fe en el Señor les llevó a ser valientes, esforzados, les llevó a ser intrépidos y hasta arriesgados, porque ver a Dios, amar a Dios, conocer a Dios, saber que en sus manos está el futuro de mi vida, les llevó a arriesgar su propia vida con tal de hacer la voluntad de Dios y no temer el decreto del rey. Actuaron contra Faraón y actuaron obedientes al Señor. Hermanos, realmente hay mucho que aprender de esta mujer. Voy a enfocarme en la mujer, en Jocabet. Mucho que aprender. Una mujer temerosa está dispuesta a apoyar a su esposo que teme a Dios y a brindarle todo su apoyo y ser valiente. Ahora, en el texto, si ustedes leen ahí detenidamente en el texto en Éxodo, va a hacer un énfasis mayor en Jocabet que en Amram. En Hebreos y en Hechos habla de los padres, pero en en Éxodo, el énfasis más va a estar en Jocabet. Y es entendible porque mientras Amram como hombre es esclavo y está trabajando allí en las labores que Faraón les ha encargado como esclavos, sin embargo es Jocabet la que está con el niño. Es Jocabet la que está escondiendo al niño para que no sea descubierto y no sea matado. Así que hay un énfasis bastante fuerte en Jocabet, porque realmente esta mujer era muy temerosa del Señor, y ella no se ajustaba a las circunstancias. Hay una debilidad constante en damas, que es que muchas veces las circunstancias les llena de temor, y eso es normal. Así Dios les ha creado. Las circunstancias les asusta, y los varones somos un poco más fríos y tratamos de poner los paños fríos ahí en algunas decisiones. Pero es normal. Sin embargo, esta mujer, por la fe que tenía en el Señor, era una mujer increíblemente fuerte y bastante intrépida para hacer lo que hizo. Y 3 meses, dice la Escritura, ella y Amram escondieron al niño y lo criaron. Es importante entender que nuestro temor a Dios, nuestra fe en el Señor, nos debe llevar constantemente a no temer al hombre y tampoco temer las circunstancias. Tu futuro, tu vida futura está en las manos del Señor y no en hombres. Y creo que es propicio decir esto en este tiempo, ¿verdad? Cuando estamos pensando en campaña política para la presidencia y vemos qué es lo mejor, qué es lo que queremos que haya en nuestra nación. Sin embargo, no debemos perder de vista que es Dios quien tiene nuestro futuro en sus manos. Y
Pase lo que pase en nuestra sociedad, debemos descansar en el Señor. Imagínense ustedes lo que estaban pasando Jocabed y Amram y todos los judíos. Una sociedad peligrosísima, siendo esclavos ellos y estando expuestos a la muerte en cualquier momento. Sin embargo, confiaban en el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Confiar en el Señor, no temer al hombre, no temer la circunstancia y obedecer a Dios aun cuando nuestra propia vida esté expuesta, porque estamos en las manos del Señor. Finalmente, vemos una tercera manera de cómo ellos mostraron su fe en el Señor, y está también en el versículo 2. Y es que ellos vieron en su hijo un instrumento de Dios. Vieron en Moisés, en el recién nacido, un instrumento de Dios. Y yo creo que este es un asunto clave para todos los padres. Para todos los padres, especialmente que tienen niños pequeños o aquellos que recién van a tener niños, y a los que ya tenemos niños, hijos grandes, o ya tienen hijos adultos casados, pueden ver en los nietos instrumentos de Dios y presentarles a Cristo. Pero es clave aquí en el texto el énfasis que se hace que ellos le vieron. ¿Qué dice la escritura ahí? La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Ellos le vieron que era hermoso. Hay muchas opiniones de estudiosos sobre este término hermoso. Ahora, ¿será que está hablando de la belleza? Uy, le vieron bonito y por eso decidieron no entregarle a Faraón. Ay, es bonito mi hijo, mira qué rechonchito, qué lindo. Por eso no lo voy a entregar a Faraón. ¿Habrá sido así? No creo. No creo que ha sido por la belleza física. Si fuera así, entonces muchos feos fueron entregados ahí a Faraón para que los mate. Entonces no creo que fue eso, pero sin embargo algunos estudiosos, algunos rabinos piensan que se refiere más que era un niño sano, que era un niño, algunos piensan que era un niño que era calladito y no era muy llorón, o algunos también piensan que sus padres vieron algo especial en Moisés. No sabemos, no tenemos información precisa sobre lo que significa esto de que le vieron niño hermoso. Sin embargo, las acciones tanto de Jocabed como de Amram nos indican que ellos vieron a su hijo como un instrumento de Dios. Hermanos, ese es un asunto muy importante. Cuando llegamos a ser padres, a veces tenemos solo enfoques humanos y terrenales. Y aún como abuelos se puede ver al nieto solamente con ojos humanos y terrenales. Ay, mi hijito, el hijo que tanto quise tener, el nieto que tanto quise tener, ay, qué lindo mis nietos, y solamente nos enfocamos en asuntos terrenales. Solamente nos enfocamos en que nació un nieto, que nació un hijo mío. Sin embargo, lo que vemos en esta escritura de estos dos padres temerosos de Dios es que vieron a su hijo como un posible instrumento de Dios y lo criaron de esa manera. Y ahí vamos a ver en el libro de Hebreos que lo criaron de esa manera. Ellos actuaron de manera que creían que su propio hijo podría ser alguien a quien Dios usaría en el futuro. Era una familia temerosa del Señor, una familia que había planificado bien cómo esconderle, tenerle ahí fuera de las autoridades, y luego lo llevaron hacia el río en un acto de fe también, no sabiendo lo que sucedería con Moisés, con este niño.
le pusieron ah, en una canastilla, le pusieron brea, lo cubrieron, pero no lo tiraron al río para que ahí vaya por donde sea y entonces vamos a ver lo que sucede y confiaremos en el Señor y Dios lo protegerá. No fue así. Si leemos en el texto ahí, en el capítulo 2, vamos a notar que ellos planearon ponerle en juncos a orillas del río y muy cerca donde estaba quizá el palacio real y donde la princesa salía para bañarse con sus doncellas. Todo estaba planificado y María estaba lejos, lejos ahí, mirando lo que sucedía y apenas la princesa encontró la canastita con el niño, María se acercó para decirle, tengo una nodriza que puede cuidar a tu hijo, a este niño. Actuaron en fe, pero planificaron confiando que el Señor podría obrar en base de su soberanía. Y actuaron en fe viendo a su hijo como un instrumento de Dios. Le vieron hermoso, en el sentido, creo yo, que este niño puede ser usado por el Señor y nosotros necesitamos ver a los hijos de esa manera, como instrumentos del Señor, como siervos de Dios, y debemos criarles de esa manera. Nuestros labios deben decirles continuamente, hijos, queremos que seas un siervo de Dios. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y pienso que ellos estaban pensando en que sería, o le vieron como un instrumento de Dios por lo que dice en el libro de Hechos, en el relato de Esteban, cuando él estaba disertando ante los judíos incrédulos. Versículo 20, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Y este asunto, esta mención de fue agradable a Dios, me da la impresión, es una forma en la que estoy pensando cuando leo este texto en Éxodo, que sus padres le criaron enfocándose en que él sería un siervo del Señor. Más adelante entendemos que Moisés entendió y que probablemente Dios le habló o le mostró que él sería el libertador de Israel. Pero el enfoque de los padres aquí es importante. Le vieron hermoso, decidieron quedarse con él y no entregarlos a las autoridades y lo criaron hasta cuando se pudo. De ahí hicieron un plan y lo entregaron en las manos de Dios y lo llevaron a la orilla del río y Dios obró conforme a su plan. Y lo increíble de todo esto es que Dios bendijo a esta familia de manera inmediata, así como bendijo a las parteras. ¿Y qué sucedió cuando la princesa encontró a Moisés? Decidió ella quedárselo. Y la bendición tremenda para Jocabet fue que la princesa luego la contrató como la nodriza y la tuvo por varios años criándola Jocabet, enseñándole todas las cosas que le ayudaron a temer al Señor y entender el plan de Dios para su vida. Y Jocabet tuvo a su hijo y encima la princesa le dijo, llévalo, críalo y yo te voy a pagar. Así que Moisés estaba ahora hasta protegido por la propia princesa, por la hija del rey. Y fue muy bendecida la familia porque actuaron temiendo a Dios, confiando en el Señor. Tremendo ejemplo para nosotros. Padres, veamos a nuestros hijos como instrumentos del Señor. Criémoslo de esa manera. No tanto pensando en ti o en mí, que mis hijos más adelante, ay, qué lindo mis hijos, sino pensando en cuánto harán mis hijos para el Señor en el futuro. Cuánta bendición serán mis hijos para la iglesia de Cristo más adelante.
¿Qué harán mis hijos que traiga honra y gloria a Dios? Más que ¿qué harán mis hijos por mí? Tremendo ejemplo de esta familia temerosa y piadosa en el Señor. Una familia, una pareja que decidió casarse y tener hijos en medio de una sociedad peligrosa. Una pareja, un matrimonio, una familia que decidió no temer al hombre, sino temer a Dios sobre el hombre y sobre las circunstancias. Y una familia o unos padres que vieron en su hijo un instrumento de Dios y lo criaron de esa manera. Queridas madres, a ustedes me dirijo ahora de manera especial. ¿Cómo estás haciendo tu labor como madre? Te animo a considerar esta escritura. Hazlo de la mejor manera, pensando en el Señor, pensando en qué es lo que trae la gloria y la honra para nuestro Dios. Padres, ayudemos a nuestras esposas a ser mejores madres, piadosas y temerosas del Señor, y como familia que realmente traigamos la honra que Dios se merece. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día que tú nos das como iglesia para meditar en tu santa palabra. Ayúdanos a, ayúdanos a honrarte y glorificarte a través de todo lo que tú has planeado para nosotros como padres. Ayuda a nuestras madres en la iglesia que te puedan honrar y glorificar en la labor que tú les has dado tan importante, tan clave, Señor. Que podamos como familias temerte y honrarte sobre circunstancias y sobre hombres y sobre autoridades, tal como esta familia lo hizo. Gracias, Padre, por darnos este tiempo de meditar en tu palabra, y oramos que bendigas ricamente, ricamente a cada madre. Te agradezco por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.